La casa siempre se sentía inmensa cuando él se iba. No era solo el silencio físico, esa quietud sepulcral que se asentaba sobre los muebles de caoba y las cortinas de terciopelo pesado. Era el vacío emocional que dejaba tras de sí, una estela de indiferencia que se sentía más fría que el aire acondicionado zumbando suavemente en las esquinas de las habitaciones. Roberto, mi esposo, había partido esa mañana con la precisión militar que lo caracterizaba. Un beso rápido y seco en la mejilla, una revisión mental de su maletín de cuero italiano y una serie de instrucciones sobre el mantenimiento del jardín y las facturas pendientes. Ni una mirada profunda, ni un roce de manos que prometiera que me extrañaría. Solo negocios, siempre negocios. Mientras el motor de su coche se desvanecía en la distancia, me quedé parada en el umbral, envuelta en mi bata de seda color champán, sintiendo cómo la soledad se enroscaba alrededor de mis tobillos como una niebla densa. Sin embargo, esta vez, la soledad tenía un matiz diferente. No estaba completamente sola en esa fortaleza de soledad suburbana. Alejandro, el hijo de Roberto de su primer matrimonio, se estaba quedando con nosotros temporalmente mientras terminaba su maestría en arquitectura. Alejandro. Solo pensar en su nombre provocaba un vuelco extraño en mi estómago, una mezcla de ansiedad y una electricidad que no quería admitir. No era el niño que había conocido años atrás, era un hombre de 25 años, con hombros anchos que parecían capaces de sostener el mundo, y unos ojos oscuros, profundos como pozos de deseo, que a veces sentía clavados en mi nuca cuando creía que no me daba cuenta. Esa primera noche sin Roberto, la atmósfera en la casa cambió. Se volvió espesa, cargada, casi líquida. Podía oler la tormenta que se avecinaba afuera, el olor a tierra mojada y ozono colándose por las ventanas entreabiertas, pero la verdadera tormenta estaba ocurriendo dentro de mis propias venas. Me preparé una cena ligera, algo sin importancia, y me senté en la isla de la cocina, con una copa de vino tinto en la mano, observando cómo el líquido carmesí atrapaba la luz tenue de las lámparas colgantes. Fue entonces cuando entró él. Alejandro venía del gimnasio, con el cabello ligeramente húmedo y revuelto, una camiseta gris que se adhería a su torso como una segunda piel, delineando cada músculo, cada respiración. Se detuvo al verme, y por un segundo el tiempo pareció detenerse, suspendido en una burbuja de tensión innegable. ¿Roberto ya se fue?, preguntó, su voz ronca, más grave de lo que recordaba, vibrando en el aire silencioso de la cocina. Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz, y tomé un sorbo largo de vino para calmar el temblor de mis manos. Sí, esta mañana, respondí finalmente, mi voz saliendo más suave, más entrecortada de lo que pretendía. Estamos solos, Alejandro. Esa frase, estamos solos, quedó flotando entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Él se acercó a la nevera para sacar una botella de agua, y al pasar junto a mí, sentí el calor que emanaba de su cuerpo, una ola de energía térmica que erizó el vello de mis brazos. Olía a jabón fresco, a almizcle natural, y a una pizca de esa colonia maderada que me volvía irracionalmente distraída. Se quedó allí, bebiendo agua, con la cabeza echada hacia atrás, y no pude evitar mirar la línea de su garganta, el movimiento hipnótico al tragar. Cuando bajó la botella, me atrapó mirándolo. No apartó la vista. No hubo vergüenza ni disculpa, solo una intensidad abrasadora que me hizo sentir desnuda bajo la seda de mi bata. «Te ves triste cuando él se va», dijo, rompiendo el silencio con una franqueza que me desarmó. Dejó la botella sobre la encimera y se giró completamente hacia mí, cruzándose de brazos, sus bíceps tensándose bajo la tela. «No debería dejarte sola tanto tiempo. Si yo tuviera a alguien como tú, no me iría nunca». Mi corazón dio un vuelco violento contra mis costillas. El aire se volvió irrespirable, caliente, denso. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estábamos haciendo?
Sabía que debía levantarme, irme a mi habitación, cerrar la puerta con llave y olvidar esa conversación. Pero mis pies estaban clavados al suelo y mi alma, hambrienta de atención, de afecto, de fuego, se inclinaba hacia él como una polilla a la llama. Alejandro, no deberías decir esas cosas, murmuré, aunque mis ojos no se apartaban de los suyos. ¿Por qué? Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, rompiendo esa barrera invisible que la decencia y las normas sociales habían erigido entre nosotros. ¿Porque es la verdad? ¿Porque él no te ve como yo te veo? La primera vez que cruzamos la línea no fue con un acto salvaje, sino con un susurro y un toque. Fue esa misma noche. La tensión había escalado hasta volverse insoportable. Él estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris oscuros. Levantó una mano, dudando por un milisegundo, antes de que sus dedos, callosos y calientes, rozaran mi mejilla. El contacto fue eléctrico, una descarga de alto voltaje que recorrió mi columna vertebral y me hizo soltar un suspiro tembloroso. No me aparté. Cerré los ojos, inclinando mi rostro hacia su palma, buscando ese calor humano que tanto me había faltado. No deberíamos, susurré, mi voz apenas un hilo, una protesta débil que mi cuerpo contradecía. Lo sé, respondió él, su voz un gruñido bajo, lleno de necesidad. Pero no puedo evitarlo. Llevo meses volviéndome loco en esta casa, viéndote, oliendo tu perfume en los pasillos, escuchando tu risa cuando crees que nadie te oye. Me estás matando, Elena. Y entonces cruzamos la línea. Se inclinó y me besó. No fue un beso suave, fue un choque, una colisión de desesperación y deseo acumulado. Sus labios eran firmes, exigentes, hambrientos. Me tomó por la cintura, sus manos grandes y fuertes quemando a través de la seda, atrayéndome hacia él hasta que nuestros cuerpos quedaron presionados sin dejar espacio ni para el aire. Jadeé contra su boca y él aprovechó para profundizar el beso, su lengua encontrando la mía en una danza prohibida y embriagadora. Mis manos, cobrando vida propia, subieron por su pecho, enredándose en su cabello húmedo, tirando de él más cerca, más cerca. En ese momento, en esa cocina iluminada por la luz tenue, olvidé quién era, olvidé mi nombre, olvidé a Roberto. Solo existía Alejandro, el sabor de su boca, el calor de su piel y la certeza aterradora de que acabábamos de iniciar un incendio que podría reducir nuestras vidas a cenizas. Nos separamos jadeando, con los labios hinchados y los ojos vidriosos. El silencio volvió, pero ahora gritaba nuestra culpa y nuestro placer. Esa fue la primera vez, y Dios me perdone, pero en ese instante supe que no sería la última. La mañana siguiente trajo consigo una luz solar despiadada que iluminaba cada rincón de la casa, exponiendo, o al menos eso sentía yo, los pecados de la noche anterior. Me desperté con el cuerpo dolorido por la tensión y la mente envuelta en una bruma de confusión y euforia residual. Me miré en el espejo del baño, buscando en mi propio reflejo alguna marca visible de lo que había sucedido, alguna letra escarlata grabada en mi piel, pero solo vi mis ojos brillantes y una ruborización en mis mejillas que no había estado allí en años. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, temiendo y anhelando el momento de volver a verlo. La casa estaba tranquila, pero la energía había cambiado fundamentalmente. Ya no era un mausoleo vacío. Ahora era un campo minado, cargado de expectativas y peligros ocultos. Lo encontré en la terraza, sentado frente a la piscina, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en el agua azul turquesa. Llevaba unos pantalones cortos y nada más, su espalda desnuda y bronceada brillando bajo el sol. Me detuve en la puerta de cristal, observando la curva de su columna, la fuerza de sus hombros.
Me sentí como una intrusa en mi propia vida y a la vez como la protagonista de una historia que no podía controlar. «Buenos días», dijo sin girarse, como si hubiera sentido mi presencia a través de algún sexto sentido que ahora compartíamos. Su voz era tranquila, pero había un trasfondo de acero en ella. Abrí la puerta corrediza y salí al calor del día. «Alejandro». Sobre anoche empecé, tratando de invocar la voz de la razón, la voz de la madrastra responsable, de la esposa fiel. Pero las palabras se sentían falsas en mi lengua, ceniza pura. Él se giró lentamente, dejando la taza sobre la mesa de cristal. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en el escote de mi vestido de verano, haciendo que mi piel ardiera bajo su escrutinio. «No te arrepientas, Elena», dijo, poniéndose de pie y caminando hacia mí con esa gracia depredadora que me dejaba sin aliento. «No te atrevas a decir que fue un error. La segunda vez que cruzamos la línea fue allí mismo, a plena luz del día, bajo el sol abrasador del mediodía, ocultos solo por los altos setos del jardín que nos separaban del mundo exterior. Intenté argumentar, intenté poner distancia, diciéndole que esto destruiría a la familia, que Roberto nos mataría si se enteraba. Pero cada palabra que salía de mi boca era silenciada por su proximidad. «Él no está aquí», murmuró Alejandro, acorralándome suavemente contra la pared cálida de la casa. «Él eligió irse. Él elige irse cada vez. Yo estoy aquí. Yo te elijo a ti». Esas palabras rompieron la última resistencia que me quedaba. La necesidad de ser elegida, de ser deseada con esa ferocidad, era una droga demasiado potente. Me besó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue lento, tortuoso, exploratorio. Sus manos trazaron el contorno de mi cuerpo, memorizando cada curva, cada estremecimiento. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada y me sentó sobre el borde de la mesa de jardín. El contraste del cristal frío bajo mis muslos y el calor abrasador de su cuerpo entre mis piernas me hizo arquear la espalda. Cruzamos la línea con una intensidad desesperada, mis dedos clavándose en sus hombros, sus besos bajando por mi cuello, marcando su territorio, haciéndome olvidar el sol, el cielo y la moralidad. Fue un acto de rebeldía pura, un grito silencioso contra años de negligencia. La tercera vez ocurrió 2 días después, durante una tormenta eléctrica que dejó la casa a oscuras. La atmósfera se había vuelto opresiva, cargada de una tensión sexual que podías cortar con un cuchillo. Habíamos estado evitándonos en los pasillos, rozándonos accidentalmente, intercambiando miradas que prometían caos. Cuando se fue la luz, me quedé paralizada en la sala de estar, el estruendo de los truenos sacudiendo los cristales. Sentí una mano en mi cintura en la oscuridad y no necesité preguntar quién era. Su respiración caliente en mi oído me hizo estremecer. ¿Tienes miedo?, susurró. «No de la tormenta», respondí, mi voz temblando. «Entonces, ¿de qué? ¿De mí? ¿De lo que te hago sentir?» Me giró en la oscuridad y aunque no podía ver sus ojos, podía sentir la intensidad de su mirada. «Tengo miedo de no poder parar», confesé, una verdad que me desgarraba. «Entonces no pares», dijo él, y sus labios encontraron los míos en la penumbra. Esta tercera vez fue la más emocional, la más íntima. Nos movimos a tientas hasta el sofá, guiados solo por el tacto y el instinto. No hubo la urgencia frenética de la primera vez ni la rebeldía de la segunda. Hubo una ternura desgarradora. Me acarició el rostro con una devoción que me hizo llorar en silencio. Me besó los párpados, las mejillas mojadas, los labios. Sus manos se movieron con una reverencia que nunca había experimentado con su padre. Me hizo sentir adorada, preciosa, única. En esa oscuridad, desnudos de alma y cuerpo, nos entregamos a una conexión que iba más allá de lo físico. Sentí como cada caricia suya reparaba una grieta en mi autoestima, como cada susurro de mi nombre en sus labios reescribía mi historia. Fue una danza lenta de sombras y suspiros,
donde el placer se mezclaba con el dolor de saber que esto era efímero, prohibido, y sin embargo, lo más real que había sentido en toda mi vida. Nos quedamos abrazados en el sofá mientras la lluvia golpeaba las ventanas, escuchando los latidos sincronizados de nuestros corazones, sabiendo que nos estábamos hundiendo cada vez más en un abismo del que no habría retorno. El tiempo, cruel y despiadado, comenzó a correr más rápido a medida que se acercaba la fecha del regreso de Roberto. Cada hora que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj que no podíamos detener. La casa, que había sido nuestro santuario privado, nuestro universo paralelo donde las reglas del mundo exterior no aplicaban, comenzaba a sentirse como una jaula que pronto se cerraría. Alejandro y yo vivíamos en una especie de trance febril, robando momentos, miradas y toques, tratando de saturarnos el uno del otro antes de que la realidad nos golpeara. La cuarta vez, la última vez antes de que la burbuja estallara, ocurrió la noche antes de la llegada de mi esposo. Fue la despedida. Y tuvo un sabor agridulce, una mezcla de desesperación absoluta y una tristeza profunda que se alojaba en el tuétano de mis huesos. Subí a su habitación tarde en la noche. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa que no pude rechazar. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, vestido solo con sus pantalones de pijama. Al verme entrar, no dijo nada. No hacían falta palabras. La tragedia de nuestra situación colgaba en el aire como una cortina pesada. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del pestillo al cerrarse sonó como un disparo en el silencio de la noche. Caminé hacia él, mis pies descalzos hundiéndose en la alfombra, sintiendo como cada paso me acercaba más al borde del precipicio. Él se giró y vi el dolor reflejado en su rostro, una angustia cruda que me partió el corazón. «Mañana todo termina», dijo, su voz rota. «Lo sé», respondí, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No quiero que termine, Elena. No puedo soportar verte con él, sabiendo lo que sé ahora. Sabiendo cómo tiemblas cuando te toco, cómo suspiras mi nombre. Alejandro, por favor, no lo hagas más difícil», supliqué, acercándome a él y colocando mis manos sobre su pecho desnudo, sintiendo el latido furioso de su corazón bajo mi palma. Esa cuarta vez cruzamos la línea con una ferocidad que nacía del miedo a la pérdida. Fue un acto de posesión mutua, un intento desesperado de marcarnos el uno al otro, de dejar una huella tan profunda que ni el tiempo ni las circunstancias pudieran borrarla. Nos amamos con una urgencia dolorosa, cada beso un juramento, cada caricia una memoria que queríamos grabar a fuego en nuestra piel. Me aferré a él como si fuera mi salvavidas en medio de un naufragio, y él me sostuvo con una fuerza que prometía protegerme de todo, excepto de nosotros mismos. El aire de la habitación se llenó de nuestros susurros entrecortados, de promesas imposibles y confesiones de un amor que no tenía derecho a existir, pero que ardía con más fuerza que cualquier sol. Fue la culminación de días de tensión, de años de soledad, explotando en una sinfonía de sensaciones que me dejó temblando, deshecha y completamente suya. Cuando amaneció, la luz gris del alba se filtró por las cortinas, trayendo consigo la fría realidad. Roberto llegaría en unas horas. Me levanté de la cama de Alejandro, recogiendo mi ropa con manos temblorosas, sintiendo el frío de la mañana morder mi piel desnuda, que aún conservaba el calor de su cuerpo. Él me observó desde la cama, con los ojos llenos de una tristeza infinita. No intentó detenerme esta vez. Sabía, al igual que yo, que el sueño había terminado. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez. Esto nunca pasó», dije, la mentira quemándome la garganta. Alejandro sostuvo mi mirada, intenso y desafiante hasta el final. «Puedes decírtelo a ti misma 1000 veces, Elena. Puedes fingir con él, puedes sonreír en las cenas y jugar a la esposa perfecta. Pero tú y yo sabemos la verdad.
Sabemos a quién perteneces realmente cuando se apagan las luces. Salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente, encerrando nuestro secreto en esas 4 paredes. Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente intentara lavar el olor de su piel, el rastro de sus besos, aunque sabía que era inútil. Roberto llegó al mediodía, con su misma eficiencia, su mismo beso seco, su misma indiferencia. ¿Todo bien en casa?, preguntó distraídamente mientras revisaba su correo. Todo bien, mentí, sintiendo cómo mi corazón se congelaba de nuevo en mi pecho. Pero mientras servía el café, sentí una mirada ardiendo en mi espalda. Alejandro estaba en el umbral de la puerta, observándonos. Roberto no lo notó, pero yo sí. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo, y en esa mirada compartida, reviví las 4 veces que cruzamos la línea. El fuego, la lluvia, el sol y la oscuridad. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la mujer solitaria que esperaba en la puerta. Ahora era una mujer con un secreto, una mujer que había probado el fruto prohibido y que, en el fondo de su alma, sabía que seguiría hambrienta por el resto de sus días.